Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana, como habréis podido comprobar en el título del vídeo, os traigo un mega book haul. Es decir, se me ha juntado aquí la vida de libros, un montón. Y sobre todo es porque he adquirido una saga. Es decir, que bueno, aparte de la que ya os había traído, os he traído lo que completa ya lo que es la saga entera. Y me refiero a, vamos a empezar con la saga y luego ya vamos con los libritos más sueltos, así que vamos a empezar con Joe Abercrombie, que ya os traje una trilogía que era la trilogía de La Primera Ley, que era esta de aquí. Este era el primer libro, que era La Voz de las Espadas, y os acordáis que os traje hace un tiempo pues la trilogía de La Primera Ley, que es de fantasía épica, de uno de los autores que bueno, que ahora mismo pues son de los más importantes en la escena de junto a Nicholas Haynes, por ejemplo, o a Brandon Sanderson, George R.R. Martin, en fin, todos estos grandes autores. Pues bueno, yo ahora mismo me quedo con Joe Abercrombie y con George R.R. Martin. Lo que pasa es que George R.R. Martin ya ha dejado de escribir. Para mí es como si yo hubiese dejado de escribir, por lo tanto vamos a continuar con este hombre que es Joe Abercrombie, que es mi favorito, junto a George R.R. Martin, y esta es la primera trilogía que publicó. Bueno, pues esta ya os digo, os la traje, pero ahora os las voy, como me he juntado con 7 libros que son las que completan la saga completa de La Primera Ley. Ahora os comentaré por qué. Pues os voy a hablar un poquito así rápidamente de un poco el año en el que se publicó cada una y qué relación tienen los 7 libros con respecto a la primera idea, que era La Primera Ley. Entonces, como os digo, este fue el primer libro que publicó Joe Abercrombie, La Voz de las Espadas, y que iniciaba su primera trilogía de La Primera Ley. Esta la publicó en 2006. Esta fue la primera parte. Luego la segunda parte fue Antes de que los cuelguen, que esta la publicó al año siguiente, en el 2007, y en el 2008 completó la trilogía con El último argumento de los reyes, que esta cerraría la trilogía de La Primera Ley. Bueno, esta también pues al año siguiente, en el 2008. Bueno, entre esta trilogía y la siguiente trilogía que escribió Joe Abercrombie, que inició con La Era de la Locura en el 2019, antes de llegar a esa segunda, ahí damos un salto muy grande del 2008 al 2019, hay 11 años de diferencia. En esos años Joe Abercrombie siguió escribiendo, por supuesto, y son los 4 libros que os he traído hoy. Son los 4 que tienen relación con La Primera Ley, es decir, salen los personajes de La Primera Ley, pero en aventuras independientes, pero todo dentro del universo de La Primera Ley. Por lo tanto, os he mostrado la trilogía, y el primero de los 4 libros que he adquirido, que pertenecen son obras independientes los 4, pero todos hacen relación al universo de La Primera Ley, sería La Mejor Venganza, que publicó al año siguiente del tercero, que era este de aquí. La Mejor Venganza la publicó en 2009. Que este sería un pedazo de tocho, como todos los que os he enseñado. Pues este sería el primero de las obras independientes que hacen relación dentro del universo de la Primera Ley. Luego, después de este, sacó el siguiente en el 2011, que era este pedazo de bicho, que eran Los Héroes. Que los héroes también pues hacen referencia a La Primera Ley. Todos son personajes del universo de La Primera Ley. El tercero lo publicaría en el 2012, un año después, Tierras Rojas, que sería que sería el tercero de las obras independientes, y el cuarto de las obras independientes y último de La Primera Ley, que serían Filos Mortales, que sacó ya en el 2016. Este fue ya 4 años después, y ya con este, ya que es el más finito de todos los que os he enseñado, es el más finito, el último, y el que cierra ya toda la saga, porque bueno, yo a partir de 4 libros ya los considero una saga, pero bueno, si tenemos en cuenta que tenemos unos 3 primeros libros de La Primera Ley y luego 4 independientes, pues para mí son 7 libros de una saga.
Y bueno, ya os digo que se pueden leer o bien la trilogía solamente, o luego ya pues leeros estos 4 que van independientes, pero que hacen relación todos al universo de la Primera Ley. Así que pues bueno, con este ya finalizaría lo que es toda la historia de la Primera Ley. En total 7 libros, 7 volúmenes, que bueno, poquito a poco me los iré leyendo, alternando con las lecturas normales y habituales. Y bueno, y poco a poco esto es, pues no sé, para mí es que es el autor ahora mismo más interesante, porque es el que conjuga los componentes que me gustan de la fantasía épica, y es reducir el nivel de magia y aumentar el de el tema medieval, ¿no? El tema de las espadas, de los ejércitos, etcétera. Sí me gusta que haya magia, porque por eso se llama fantasía, pero luego la parte épica me gusta más que la parte de magia, que para mí es necesaria, porque vamos, yo me crié con Conan el Bárbaro, y por lo tanto un poquito de magia sí que me gusta que haya en estas obras, ¿no? de fantasía épica. Pero bueno, ya os digo que esta historia es la que más se parece a Conan el Bárbaro, aquellas épicas historias que leía de jovencito, que bueno, que me recuerdan muchísimo a ello, y son salvajillas, es una fantasía épica más bien salvajilla, y con mucha menos magia y menos historias que, por ejemplo, la que utiliza el Cosmere de Brandon Sanderson, que tira más por el tema de la magia, más fantasioso todo y más. Aquí no, aquí depende más de los hombres, ¿no? Depende más de su astucia, de su fortaleza, de sus estrategias, etcétera. Y eso quizá a mí me llama más. Por lo tanto, bueno, esta sería la primera saga, que es de la Primera Ley. Luego, para terminar de contaros un poquillo, sería la segunda, como os he dicho antes, la Era de la Locura, que son 3 libros solamente, que se inician en 2019 hasta el 2021, y la última que ha publicado luego vendría la trilogía del Mar Quebrado, que empieza en el 2014 hasta el 2015. En 2 años escribió los 3, y luego ahora ya vendría la Era de la Locura, que es la última trilogía que ha sacado, que va del 2019 a 2021. Que bueno, esas 2 trilogías para más adelante. Yo ahora de momento lo que sí que he hecho ha sido aprovechar el precio y las ediciones que ha sacado Alianza en tapa dura, muy económica, no sé si son 12 o 13 euros cada tomo, por eso es por lo que me parecía súper sensacional. Es un precio casi prácticamente a mitad de precio de a cómo están ahora mismo la segunda y la tercera trilogía. Por lo tanto, la mejor ocasión para hacernos con toda la colección antes de que se agote alguno de sus ejemplares, pues es ahora. Entonces, pues bueno, tapa dura, y bueno, y la letra pues medianita, o sea que está muy bien. Y bueno, ya os digo que esto es, pues bueno, es más bien tema coleccionista, porque bueno, al que no le tire mucho este tipo de género, pues bueno, lo puede leer, como son tantos libros y tantas sagas, pues lo puede leer si queréis en digital, ¿no? Pero si os gusta coleccionar este tipo de obras, porque a mí me gusta, es como por ejemplo Conan. Yo ahora mismo están disparados los tomos de John Buscema y todos aquellos dibujantes, ¿no? De los 80 y de los 70, pero a mí me gustaría pues hacerme con la colección de Conan. Pero bueno, es que son tantas ediciones, se hacen tantos trucos para que te gastes el dinero y nunca completes la colección, que no sé, que casi que prefiero esperarme, ¿no? Y ya un día os traeré un tomo que tengo en otra biblioteca, en otra librería. Tengo un tomo de Conan muy chulo con una protagonista chica, y ese está súper chulísimo, así que pues bueno, ese ya os lo traeré más adelante, que lo tengo por ahí. Pero bueno, es un tomo que se editó, se ve que era pues, de estos de aniversario, que eran los 60 años o algo así, y lo sacaron por eso. Bueno, pues aquí os he presentado, ya os digo, otra vez la primera trilogía de la Primera Ley y los 4 independientes que hacen referencia a la Primera Ley también. Ahora ya vamos a pasar a los libros normales. Bueno, ahora el primer libro que os traigo ya independiente de la saga es un libro de ciencia ficción que se llama Rascacielos, del conocidísimo, bueno, no tan conocido, pero bueno, del reputado escritor de ciencia ficción J.G. Ballard.
J.G. Ballard escribió este libro en 1975 y este es uno de esos autores malditos, podríamos decir, ¿no? Son así del tipo de Burroughs, de Vonnegut, de este hombre, ¿cómo se llamaba? De Philip K. Dick. Es decir, eran autores de ciencia ficción, pero que eran muy controvertidos, muy polémicos y además soltaban así mechas sin cortarse en que fueran provocadores, ¿no? En que fueran algo provocativos en la época aquella. También es verdad que son los 70 y en los 70 sabéis que había muchísima efervescencia cultural, como os he comentado alguna vez, y por lo tanto salían autores de este tipo. Ballard fue un hombre que nació en Shanghái, pero bueno, él era de procedencia inglesa. Ellos vivían allí en Shanghái y bueno, y cuando llegó la guerra de... Bueno, os lo voy a leer mejor y así ya no se me pasa ningún dato. J.G. Ballard, nacido en 1930 y fallecido en 2009, uno de los grandes nombres de la ciencia ficción, nació en Shanghái y tras la invasión japonesa fue internado con su familia en un campo de concentración. Experiencia que recuerda en El Imperio del Sol, que imagino que habréis visto la película de Spielberg, de esos niños, un niño japonés y otro inglés, pues que está ahí encerrado y que ve cómo despegan los aviones japoneses, ¿no? Pues bueno, este fue el autor de El Imperio del Sol. Ballard estudió medicina, pero después de diversos empleos, a partir de 1962 se dedicó por completo a la escritura. Además de novelas, escribió numerosos relatos que serán publicados próximamente en esta colección, porque yo he intentado buscar e encontrar cosas de Ballard y lo que hay es de segunda mano y bueno, o muy viejo y en fin. No, ahora se está empezando Runas, está empezando a editarlo, que sabéis que Runas es una línea de alianza editorial pues para la fantasía y para la ciencia ficción. Entonces os voy a leer un poquito de qué va Rascacielos. Ya veréis qué chulo. Tras los muros de un rascacielos de 40 pisos a las afueras de Londres, el primero habitado de 5 edificios iguales en una zona residencial, sus 2000 inquilinos se retiran del mundo exterior y se entregan a una orgía de destrucción. A medida que los servicios básicos del edificio dejan de funcionar y se van acumulando los agravios, las fiestas degeneran en ataques a los pisos enemigos y se desmoronan todas las convenciones sociales. Esta distopía radical, tan relevante hoy como cuando se publicó por primera vez en 1975, muestra el descenso a la barbarie de una comunidad cerrada de profesionales acomodados. La presente edición cuenta además con una introducción de Ned Bauman y una entrevista con Ballard, de Ballard con Travis Elboruch. Es decir, que es una edición especial donde ya pues han incluido también información complementaria. La edición en sí es etapa dura, es una letra medianita, aunque no haya mucha separación interlineado, pero lo que es así la letra es medianita y consta de 198 páginas, o sea que es una novela breve, o sea, no llega a las 200 páginas. Así que bueno, esta es una de sus más reconocidas obras. Sé que había una que era ¿cómo se llamaba? La isla desierta o algo de eso. Son micro relatos de estos que también tuvo mucha importancia. Bueno, El Imperio del Sol fue su libro más reconocido, pero nos dice Ballard en las entrevistas que he visto de él que lo que realmente le gustaba era más la ciencia ficción. Aquello lo hizo un poco pues a modo autobiográfico, pero a este hombre no le gustaba. Es decir, si hubiese visto, yo creo, bueno, supongo que sí que la vería el estreno de la película, porque creo que él vivía todavía, pero bueno, no sé lo que opinó al respecto, pero yo creo que él se tiraba más por el tema de la ciencia ficción porque le daba pie más al cuestionamiento y al ser más provocativo, ¿no? Era un hombre que había abrazado siempre las vanguardias, el tema de los autores surrealistas, porque tenían esa parte antisocial, de crítica social, de cuestionamiento del sistema, que a él le gustaba mucho. A él, a Kurt Vonnegut y a Philip K. Dick. Eran tres autores que en ese aspecto eran muy parecidos
en que eran bastante contestatarios, bastante polémicos, ¿no?, en su época. Así que bueno, creo que ahora se está empezando a, gracias a Runas, se está empezando a reeditar su obra, y bueno, y creo que debemos estar un poco pendientes de que, bueno, si no todos, pero sí los títulos más interesantes, intentar adquirirlos para conocer a este autor tan interesante de la ciencia ficción de los 70. Bueno, este libro es un libro que me han regalado un amigo y no tengo ni idea de él. Es el premio Herralde de novela. Debe ser de este. Esto es una. Mira, qué punto de página más bonito que tiene. Javier Pérez Andújar es el autor de El año del búfalo. El año del búfalo. Y Javier Pérez Andújar es este hombre de aquí, que es de San Adrià de Besòs, nacido en 1965, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona y autor de Los Príncipes Valientes, Todo lo que se llevó el diablo, Paseos con mi madre, Milagro en Barcelona, Catalanes todos, Diccionario enciclopédico de la vieja escuela y en anagrama La noche fenomenal. Bueno, también ha colaborado en El Mundo, en el ABC, en la cadena SER, en la TV3, en el Periódico de Cataluña, en un fanzine, en El Mundo Bruto, que es un fanzine muy... En Ajo Blanco también escribía, en la revista literaria Taifa. En fin, que es un hombre pues que se ve que tiene pues eso, un recorrido en la literatura bastante prolongado, ¿no? Os leo un poquillo la sinopsis de este libro, a ver qué tal. Esta es una novela sobre 4 artistas de una generación sin suerte, que tras haber perdido los sueños e ideales se encuentran recluidos en un garaje donde un buen día aparece una extraña criatura que les propone un pacto siniestro. Esta es una novela sobre la vida de un escritor finlandés enamorado de España llamado Folke Ingo, que resulta ser el autor de las andanzas de los 4 tipos antes mencionados. Esta es una novela sobre un variopinto grupo de personajes que desde las notas a pie de página apostillan y comentan el texto de Folke Ingo, su traductora española, su madre finesa, un burocrático profesor del Ministerio de Humanidades, los padres de uno de los artistas encerrados en el garaje, el presidente del club de amigos de Gregorio Morán y la exdirectora de un peculiar cineclub de Santa Coloma de Gramenet. Bueno, aquí estoy viendo. Esta es una novela sobre utopías políticas y crudas realidades donde conviven Klaus Barbie, Modiano, Gaddafi, Bing Crosby, el Colacao, los Conguitos, Moriac, Muruas, el detective Cano, la CNT, el coronel Sanders del pollo frito de Kentucky, José Luis López Vázquez y Joseph Beuys, entre otros muchos. Esta es una novela, como su título indica, sobre el año chino del búfalo que cayó en 1973, pero también en años anteriores y posteriores como en 1961 y 1985. Bueno, continúa, no lo voy a leer todo porque las sinopsis de anagrama suelen ser súper largas, pero bueno, tiene buena pinta y creo que bueno, que un hombre que tiene esta reputación en el tema de la literatura y luego pues que por lo que estoy viendo hace como una especie de repasillos, a un repaso histórico por la historia reciente de España, pues puede ser muy interesante. No suelo leer este tipo de literatura, pero bueno, es un regalo, así que pues tendré que leérmelo. Ya veremos a ver qué tal. Bueno, en tercer lugar os traigo otro de Pilar Pedraza. Hace poco os traje de Nocturnas, que era de vampiras, de relatos de vampiras, y ahora os traigo otro de Pilar Pedraza, que con este ya es el tercero que adquiero, la fase del rubí, Nocturnas, y ahora os traigo Arcano 13. Arcano 13 es una carta del tarot que creo pues que no sé si es de la muerte, el que corresponde a la muerte, y bueno, y también con el Arcano o 13 nos hace un juego de palabras que son los 13 relatos que contienen esta obra. Además creo que este recopilatorio los divide como en 3 subgéneros, por lo tanto ahora os leeré un poquito la sinopsis para no perderme nada y veréis que está muy interesante, y creo que este va a ser de momento en el que me voy a parar con Pilar Pedraza. Creo que ya tengo los 3 que más me interesaban, que eran la fase del rubí, Nocturnas, la de vampiras y este.
porque nosotros, ella se abre mucho por el tema mitológico, de la mitología griega, grecorromana y tal, y entonces ahí eso me interesa menos, pero lo que es el tema del terror y de la novela gótica, eso sí, y aquí estos son cuentos góticos la mayoría. Así que os voy a leer un poquito la sinopsis. Bueno, como podéis ver, pues Valdemar, la editorial Valdemar y su línea, el Club Diógenes, que es la misma línea con la que me traje también la de Nocturnas. Os leo un poquito la sinopsis. De las 15 obras de que Pilar Pedraza ha publicado en Valdemar, la mayoría pueden adscribirse a uno de sus 3 temas predilectos. Las historias relacionadas con auténticos freaks de feria, personajes marcados por malformaciones o caprichos genéticos como en Piel del sátiro, el síndrome de Ambras y Lucifer Circus, los ensayos sobre el papel de la mujer en la historia y la cultura como Máquinas de amar, Spectra y Brujas, sapos y aquelarres, y por último las narraciones ambientadas en el mundo clásico, Grecia y Roma, pero con un fuerte componente fantástico como La perra de Alejandría, Lobas de Tesalia y El amante germano, que cierra la trilogía. Las antiguas que cierran la trilogía de las antiguas, que son esos 3 que os he dicho. En este volumen Arcano 13 se reúne una buena cantidad de los cuentos de Pilar Pedraza, 13 relatos cuyo tema central es la muerte, el 13º arcano mayor del tarot, agrupados en 3 apartados: la carreta de las osamentas, que son 3 relatos que se inscriben en la tradición barroca y gótica; Eros melancólico, que es una serie de 7 relatos virulentos con grandes dosis de humor negro emparentados con la fantasía macabra clásica al estilo de Biggs y de Meyrink; y La muerte sobre ruedas, que son 3 historias de ambiente contemporáneo pero no menos inquietantes. Con una maestría que la convierte en un clásico del fantástico, Pilar Pedraza reelabora los principales mitos del género: el vampiro, la mujer pantera, la aprendiza de bruja, el monstruo de laboratorio, la venta del alma al diablo, etc. Por lo tanto, pues bueno, creo que un libro de relatos que ya os digo que contiene 3 tipos de subgéneros y que creo que va a abarcar pues toda la parte gótica, fantástica y de terror que tiene Pilar Pedraza, ¿no? Y entonces este era el último que más estaba yo deseando adquirir. Creo que de momento esos 3 son, ya os digo, los 3 que más me interesan de Pilar Pedraza, y me queda por leer los 2 últimos, Nocturnas y este de Arcano 13. Ya os traeré en próximos especiales de terror a ver qué me parecen. Así que pues bueno, de momento ya sabéis que la fase del Rubí era mi favorito de momento. Bueno, el cuarto libro que os traigo ahora es otro de ciencia ficción, escrito por una autora chino-norteamericana, y hablo de Lin Ma con su libro Liquidación. Bueno, este libro, según anuncia aquí en la fajita, fue un libro que se escribió, se publicó por primera vez en 2018, antes de que llegara la pandemia. Y nos dice aquí en la fajita: la novela que predijo que una pandemia de origen chino cambiaría nuestro mundo. Dice Isaac Rosa: con su inteligencia narrativa, Liquidación consigue que nos parezca más distópica la normalidad de cualquier pandemia apocalíptica. Así que pues mirar, Lin Ma, voy a quitar un segundito la fajita porque me estorba aquí un poquillo la biografía y la sinopsis. Bueno, pues Lin Ma es esta chica de aquí, y os leo un poquito de su biografía. Nació en Xiamen, China, y creció en Utah, Nebraska y Kansas, Estados Unidos. Es graduada y profesora del Departamento de Inglés de la Universidad de Chicago. Liquidación es su primera novela, ganadora del Kirkus Prize y el New York PL Young Lions Fiction Award. Llevaba ya tiempo sin disfrutar de mi acento inglés, Yo sabía que estabais ya deseando. Además del libro notable del año 2018 para el New York Times. En 2020 también ha sido ganadora del Waiting Award, que cada año premia a los mejores escritores emergentes de Estados Unidos.
Y bueno, esta obra, que está, además la edición me encanta, de un color así precioso, es blandita y luego tiene una letra medianita de muy fácil lectura y su duración son 350 páginas. Y ahora os voy a leer un poquito la sinopsis, veréis qué interesante y qué adelantada a lo que luego ocurrió. Es decir, que a los 2 años ya ocurrió lo que ocurrió, así que bueno, acertó bastante, en casi todo. Tal vez sea el fin del mundo, pero no para Candace Chen. Al menos no hasta que cobre el dinero que le prometieron si sigue yendo a la oficina para suplir las bajas de sus colegas enfermos. ¿Cómo una infección de origen chino va a impedir que cumpla con su labor? Hasta que se da cuenta de que es la única habitante de Nueva York. Huérfana y sin casa a la que regresar, Candace abandona entonces su ciudad, mientras a su alrededor la fiebre Zhen es definitivamente más que una gripe y ha convertido a los contagiados en autómatas. Hombres en traje envían correos de forma compulsiva. Amas de casa preparan la mesa del comedor en un bucle infinito. Dependientas doblan la ropa de la tienda en la que trabajan una y otra vez, hasta que mueren. Por suerte, Candace no es la única sobreviviente de la pandemia. Están Bob y Janelle, y Adam y Rachel, y Genevieve y Ashley, y Evan y Todd. Junto a ellos se adentrará en el corazón del país y se verá obligada a decidir qué hacer con el secreto que guarda en su interior. Publicada en inglés en 2018, en Liquidación, la escritora estadounidense Lin Ma construye una crítica al capitalismo y sus consecuencias plagada de ironía, y predice, sin saberlo, el primer contagio global del siglo XXI. Escrita con ligereza de lenguaje y ritmo, en esta novela como en la realidad, la pandemia es la punta del iceberg de un sistema absurdo e insostenible. Es decir, que aprovecha esta novela de una distopía, ¿no? O sea, una distopía basada en una pandemia, en una plaga, en una infección a nivel mundial, también pues para hacer crítica social y crítica del sistema económico capitalista. Así que bueno, me parece una maravillosa historia que conjuga pues los 3 elementos que más me gustan: ciencia ficción, distopía y crítica social. Así que pues me encanta, creo que va a ser, y además muy pertinente, porque la verdad es que pues eso, haberse anticipado a la realidad, pues la verdad es que tiene mucho mérito. Bueno, y parece ser que este book haul se está convirtiendo un poco también en un book haul de distopías. Había empezado con Joe Abercrombie y su fantasía épica, pero creo que voy a terminarlo con distopía. Y es que os traigo a una autora, otra escritora de novelas de ciencia ficción de distopía de Dinamarca. Es danesa y no es otra que Olga Ravn. Olga Ravn con su novela Los empleados. Es una novela que acaba de ser publicada también, es muy reciente, del 2023, enero del 2023, y en esta distopía nos habla también de temas sociales que me parecen muy interesantes. Pero bueno, os voy a leer un poco la fajita. Distopía, control y relaciones humanas, una novela laboral del siglo XXII. Una exploración de la humanidad extraña, hermosa, provocativa y profundamente inteligente. Una obra de arte inquietantemente buena. Ravn siembra su relato de reflexiones directas y alegóricas sobre el transhumanismo, la desaparición de la naturaleza y las ambigüedades de lo corporal. Es como si Samuel Beckett hubiera escrito el guión de Alien, nutrida de poesía y simbolismo, un mensaje iluminador. Bueno, Olga Ravn, esta escritora danesa, a ver que quito la fajita, es esta chica de aquí. Es esta chica, a ver, bueno, pues Olga Ravn nació en Copenhague en 1986, o sea que es muy joven. Es una poeta y novelista danesa. Debutó como narradora en 2015 con Celestine, acogida con grandes elogios por parte de la crítica. Dirige junto a Johan Lykke Holm el grupo de performance feminista y escuela de escritura Hexeskolen.
También trabaja como traductora y crítica literaria. Y ahora os leo un poquito la sinopsis de esta novela distópica también. Y dice así: la nave 6000 lleva meses orbitando alrededor del planeta reciente descubrimiento. En su tripulación hay humanos y humanoides, los nacidos y los fabricados. Fruto de la exploración de uno de los valles del planeta, la tripulación introduce en la nave unos extraños objetos. Y algo inquietante sucede cuando entran en contacto con ellos. Los humanos empiezan a sucumbir a un sentimiento de pérdida y nostalgia por lo que dejaron atrás en la Tierra, mientras que los humanoides desarrollan un desasosegante anhelo por aquello que no son. Unos y otros, humanos y humanoides, nacidos y fabricados, empiezan a hacerse preguntas sobre la misión, sobre el orden establecido y sobre sí mismos. Todos son convocados por una comisión para dar testimonio sobre lo que está ocurriendo en la nave. Así es como está estructurada la novela, una sucesión de declaraciones en torno a los extraños sucesos que están aconteciendo y alterando la misión. Y todos, tripulantes y comisión, acabarán viéndose abocados a tomar decisiones drásticas. Con ecos acaso de Solaris, esta novela, como la del maestro Stanislaw Lem, va mucho más allá de la ciencia ficción pura. Es una reflexión sobre el sistema de trabajo, la explotación laboral, el control, las relaciones sociales y los roles sexuales. Pero es sobre todo una indagación en aquello que nos hace emocional y ontológicamente humanos. Olga Raun ha escrito una parábola ambientada en un futuro lejano y un planeta remoto que a través de la ciencia ficción aborda temas muy actuales y muy cercanos. Así que pues bueno, como podéis ver, es una mezcla, más que distopía, sería una mezcla de ciencia ficción pura también con tema de crítica social. Así que pues bueno, creo que desde la óptica de esta escritora joven, empezó a escribir en el 2015, de Dinamarca, y que bueno, que posee ideas feministas, pues creo que puede ser pues una visión diferente y nueva para ver el futuro del siglo XXII, es decir, que tiene muy buena pinta, vamos. Así que pues bueno, es otra de las novelas que estoy también deseando. Es muy finita, publicada por Anagrama, que consta de 40 páginas, o sea que es breve, y esta pues seguramente en el próximo especial de ciencia ficción también os la traeré. Como veis, tengo ahí ya varios de ciencia ficción ya esperando, así que pues bueno, ya veremos lo que me da tiempo. Bueno, y ya os voy a traer ya el último, porque tengo más, pero si no se me va a hacer muy largo, así que los que me quedan los haré en un siguiente book haul, porque tengo para hacer ahora mismo un book haul de clásicos que bueno, que os va a encantar. Pero bueno, para finalizar y para no salirme mucho del tema de la ciencia ficción, os traigo ya por último este libro de John Whitman, el famoso escritor británico que fue el autor del Día de los Trífidos y de, ¿cómo se llama la otra que era muy famosa? Las Crisálidas. Bueno, también era el de El Kraken despierta. Pero bueno, esta obra también fue muy icónica, de la de Chucky. Esta es una novela breve de ciencia ficción y ya os digo, es un clásico de la ciencia ficción británica. John Whitman Parker Lucas, que es este hombre, nació en 1903 y falleció en 1969. Es un autor clásico británico de ciencia ficción. Probó distintas profesiones como agricultor o marchante de arte antes de dedicarse a escribir relatos detectivescos y de ciencia ficción. Entre sus obras más hay títulos imprescindibles como El Día de los Trífidos, Las Crisálidas, El Kraken despierta, que se desarrollan en escenarios posapocalípticos. Algunas de sus novelas, como Los Cuclillos de Midwich o Chucky, también han dado lugar a versiones cinematográficas igual de inquietantes. Os voy a leer un poquito la sinopsis de Chucky, que esta era una de las obras que se descatalogó hace un montón de tiempo, llevaba muchísimo tiempo en mis listas de pendientes, y fui a la librería el otro día, una librería física, fui, que siempre lo pido todo por internet, pero bueno, esta vez tuve que ir a hacer una gestión y vi una biblioteca y digo, ostras, voy a entrar, ¡buah! Y me fui y ya habéis visto, en fin, un desastre, no puedo entrar a las librerías. Bueno, pues vi esta edición y dije, ostras,
tanto tiempo detrás de ella y por fin he podido descubrirla. Así que pues bueno, ya la tengo, además igual de Alianza Editorial y de Runas, ¿veis? En Runas, que es la línea de Alianza Editorial que se encarga de la ciencia ficción y del terror. Bueno, pues os leo un poquito la sinopsis de Chucky, de Chucky, que dice: los padres de Matthew están preocupados. Con 11 años ya es demasiado mayor para tener un amigo imaginario. Sin embargo, a menudo lo encuentran hablando con una presencia que no está físicamente allí. Esta presencia, Chucky, interroga a Matthew sobre cuestiones extrañas y menosprecia el progreso humano. Poco a poco dejan de parecer absurdas las preguntas: ¿quién es Chucky? ¿Qué puede querer de un niño? Chucky, la última novela de Whitman, que Whitman publicó durante su vida, es al mismo tiempo una historia de inocencia y una sombría muestra de manipulación. Según los periódicos The Telegraph y The Guardian, The Telegraph dice: lo que John Whitman hace tan extraordinariamente bien es revestir de amenaza las tranquilas calles suburbanas. Y The Guardian dice: sigue siendo fresca y perturbadora en un sentido completamente inesperado. Así que bueno, ciencia ficción con un toquecillo ahí de inquietante terror, con este personaje imaginario que se presenta a este niño pequeño, y bueno, y que imagino pues que estará indagando sobre la vida de los humanos y hará preguntas con un objetivo concreto. Para ser la última novela que escribió el autor, es muy finita también, consta de 150 páginas, y la letra muy bien también, así medianita, y bueno, una edición preciosa con solapas, blanda, pero con esta así medio semirrígida, que está muy bien. Ay, mira, aquí os trae también las ediciones de Whitman de Crisálidas, de El Día de los Trífidos y El Kraken Despierta. El Día de los Trífidos sí que hicieron una película o una serie una vez, que estaba muy chula, la verdad. Así que bueno, que El Día de los Trífidos para mí es su obra más importante. Bueno, pues esta es ya la última novela que os traigo de ciencia ficción, y bueno, y ya está. Ya de momento lo voy a dejar aquí, si no se va a hacer el vídeo muy largo, así que me dejaré los que quedan para el siguiente book haul. Y bueno, hoy he hecho un mega book haul de estos bestias por lo del tema de la saga. Os he metido algún libro de más de los normales para intentar pues, enseñaros todo lo que me ha entrado, y bueno, y limpiar un poco las estanterías, porque hasta que no os los muestre no las puedo ordenar por ahí. Así que pues bueno, pues espero que hayáis sacado alguna idea interesante, que vuestras listas pues de pendientes sigan engordando. Lo siento mucho por ello, pero bueno, es mejor que nutramos nuestras listas con recomendaciones interesantes, que bueno, que luego cuando vayamos a una feria del libro no sepamos lo que comprar, que no lo creo, porque estamos todos deseando de llegar y bueno, y encontrar los primeros puestos de nuestra lista. Pero bueno, pues nada, pues eso, que espero que hayáis disfrutado de este mega book haul, que hayáis sacado algún título interesante, y que disfrutéis de una semana maravillosa de nuevas lecturas. Pues nada, muchas gracias a todos, un abrazo y gracias por haber venido a visitarme una semana más. Hasta la semana que viene.